Hola, buenos días. Qué gusto encontrarnos de nuevo en este amanecer, iniciando una nueva jornada. Recuerde compartir el enlace de este video. Déjenos su like. Le invito para que iniciemos en oración. Mi Padre y buen Dios, gracias Señor por este nuevo día, por la nueva oportunidad que nos das. Estoy junto a mis amigos iniciando este estudio. Pedimos poder de lo alto, de tu Espíritu Santo, Señor, que trabaje en nuestras vidas. Bendice este momento de estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer veíamos cómo Pablo volvía a Antioquía de Siria. No olvidemos que eran dos ciudades con el mismo nombre. De Antioquía de Pisidia es de donde salieron aquellos que apedrearon al apóstol. Pero ahí en Antioquía de Siria era de donde él había sido encomendado y de donde había iniciado su primer viaje misionero. Verso 1 del capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Sabiendo nosotros que Pablo había sido llamado en visión por el Señor Jesucristo mucho tiempo después, y ahora es enviado en delegación hacia Jerusalén. Verso 3. Ellos, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Aquellos que habían sido fariseos y luego habían aceptado el cristianismo, ahora pedían que obligatoriamente los varones que entraban de los gentiles a la iglesia cristiana debían circuncidarse. Y esta era la cuestión por la cual se discutía. Pedro recuerda que tanto Cornelio junto a los que estaban con él y su familia habían recibido el Espíritu Santo cuando fue enviado a predicarles, siendo estos gentiles. Continúa desde el verso 2. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Citando el libro del profeta Amós, capítulo 9, versos
11 y 12. ¿Quién era este Jacobo? Nos dice el comentario. Era uno de los hermanos de Jesús y dirigente de la comunidad cristiana de Jerusalén. Aquí emite su opinión autorizada, pues era uno de los principales dirigentes. En esto se había convertido de los que la Biblia lo llama en los evangelios tus hermanos, hijos de José. Verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Aquí terminando su intervención, citando el Levítico capítulo 3, verso 17, hablando de evitar la contaminación tanto espiritual como corporal. Verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir a algunos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, hombres principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis, pasadlo bien. Así con esta carta y enviando una nueva delegación junto a Pablo y a Bernabé, envían la respuesta de este concilio de los primeros cristianos ahí en Jerusalén. Verso 30, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiéndola leído, se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, que también eran profetas, consolaron y animaron a los hermanos con abundancia de palabras. Después de pasar algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Sin embargo, a Silas le pareció bien quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Así, ellos continúan predicando. Y desde el verso número 36 va a iniciar la narración del segundo viaje misionero de Pablo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Me encanta esta frase: volvamos a visitar a los hermanos. Vamos a visitar nuevamente para ver cómo se encuentran ellos, para afirmarlos en la palabra y en el Espíritu. Hoy nosotros también debemos ser una iglesia que visita, hermanos, hijos de Dios, que se visitan unos a otros y que se animan para continuar en la comunión. Luego dice desde el verso 3, Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas,
salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, animando a las iglesias. Nos dice el comentario: Marcos era pariente de Bernabé, según lo dice la carta a los Colosenses capítulo 4, verso 10. Autor del segundo evangelio, había abandonado tempranamente el anterior viaje misionero, y esta la causa por la cual Pablo no quería llevarlo, pensando los iría a abandonar nuevamente. Pero ahora se dividen en dos equipos misioneros. Así también nos dice el comentario: hasta las diferencias entre los dirigentes cristianos hacen avanzar el evangelio, pues ahora hay dos equipos misioneros. ¿Y nosotros estamos dispuestos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo? Sea que haya diferencias, o sea que haya unidad en la iglesia, dejarnos guiar para la predicación del Evangelio, para que lo meditemos durante esta jornada. Mi Padre, gracias por este momento de estudio. Solo tú, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu puedes guiarnos. Sea que haya división o unidad en la iglesia en la cual estamos en este momento, si estamos en tus manos y dispuestos a dejarnos guiar, tú harás que tu obra avance, Señor, porque es tuya y nosotros tus instrumentos. Ponemos, Señor, este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y guarde. Tenga un feliz y bendecido día.